El Imperio Inca, conocido como Tahuantinsuyo, tuvo su inicio y fin en los siguientes periodos. Inicio. Fundación del Imperio Inca. Se cree que el imperio comenzó a formarse alrededor del siglo XIII. Aunque las fechas exactas no son precisas, se estima que la expansión y consolidación del imperio comenzaron a mediados del siglo XV bajo el liderazgo de Pachacute. Conquista española. El imperio inca llegó a su fin en la llegada de los conquistadores españoles en 1532. En el siglo XII encontramos los primeros indicios de lo que se convertiría en una gran cultura inca. Durante aquel periodo, las primeras comunidades comenzaron a asentarse en la región andina, sentando las bases para el futuro imperio. Avanzamos hacia los siglos XV y XVI, cuando Imperio Inca alcanzó su máximo esplendor. Durante estos siglos, los incas expandieron su territorio desde el actual Ecuador hasta Chile, creando un vasto imperio, desarrollando un sistema político, social y económico avanzado con una red de caminos que unía a todo el imperio y una impresionante arquitectura. En el año 1532, la llegada de aquellos conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, marcó un punto de inflexión sobre los españoles. Iniciaron la conquista del imperio aprovechando la división interna de la guerra civil de los incas. Este evento señala el comienzo del fin del dominio incaico. La caída definitiva del imperio inca ocurrió en el 1572. En este año, Tupac Amaru, el último emperador inca, fue capturado y ejecutado por españoles. Con su muerte se cierra capítulos del Imperio Inca como una entidad soberana en la región. Su independencia en el 1780-1781. Finalmente llegamos a aquel periodo de 1780 a 1781, cuando Tupac Amaru, un descendiente de los incas, lideró una gran rebelión indígena contra el dominio colonial español. Aunque la rebelión fue sofocada, representaba un hito crucial en la historia de la lucha por la independencia de América del Sur. Estas etapas representan el ascenso, apogeo y caída del Imperio Inca, así como las persistentes resistencias de su pueblo frente a la colonización española. La medicina de los incas era una combinación de prácticas. Los incas creían que la salud y la enfermedad estaban vinculadas a favores espirituales y naturales. Los incas conocían y utilizaban una gran variedad de plantas para tratar enfermedades. Algunas de las plantas más utilizadas eran la coca, el maíz, la papa y la quinina. Los incas eran expertos en la trepanación, una técnica quirúrgica que consistía en perforar el cráneo para tratar problemas como fracturas, lesiones cerebrales y migrañas. Sorprendentemente, muchas personas sobrevivían a estas operaciones. Los chamanes, conocidos como curanderos o hechiceros, jugaban un papel crucial en la medicina inca. Utilizaban los rituales, cantos y oraciones para invocar a los dioses y espíritus para la curación. La religión de los incas eran politeístas y profundamente ligada a la naturaleza y a la cosmología andina. Creían en una variedad de dioses, muchos de los cuales estaban asociados con elementos naturales. Entre los más importantes se encuentran Inti, el dios del sol y el principal deidad del imperio incaico. Era considerado el ancestro directo de los incas y era adorado como el dios más poderoso. Viracocha, el dios creador responsable de la creación del mundo, del cielo y de la tierra. Pachamama, la diosa de la tierra y la fertilidad. Era muy importante para la agricultura y la vida cotidiana de los incas. Mama Quilla, la diosa de la luna, esposa del Inti y protectora de las mujeres. Illapa, el dios del trueno y de la lluvia, vital para las cosechas. La religión inca incluía rituales y ceremonias complejas. Muchas veces llevaban a cabo por sacerdotes especializados. Los templos, como el Coricancha, en Cusco, eran centros religiosos importantes donde se realizaban muchas de estas ceremonias y se guardaban los ídolos y objetos sagrados.
La fascinante organización política de los incas, una de las civilizaciones más avanzadas de América precolombina. En la cúspide de la pirámide social se encuentra el Inca, el líder supremo y considerado hijo del sol. Su poder era absoluto y sus decisiones eran vistas como divinas, lo que le otorgaba una autoridad incuestionable sobre todo en el imperio. A su lado estaba la Colla, la esposa principal del Inca, quien también desempeñaba un papel importante en la estructura política y religiosa del imperio. Las panacas reales eran las familias reales, descendientes directos de los primeros incas. Estas familias tenían un estatus privilegiado y desempeñaban funciones cruciales en la administración del imperio. La nobleza de sangre incluía a los miembros restantes de las panacas, mientras que la nobleza de privilegio estaba compuesta por aquellos que habían demostrado su valía y habían sido recompensados con títulos y responsabilidades. Los curacas eran líderes locales que administraban las provincias del imperio, asegurando el cumplimiento de las leyes y la recolección de tributos. Los mitimaes eran grupos trasladados a nuevas regiones para colonizar y enseñar nuevas costumbres y creencias. En la base de la pirámide estaban los atunruna, los campesinos y la gente común. Ellos eran la clase más numerosa y se encargaban de la agricultura y otras labores esenciales para el sustento del imperio. Finalmente, los yanaconas eran servidores del Inca y del imperio, muchos de ellos prisioneros de guerra. Esta estructura jerárquica permitía a los incas mantener un control eficiente sobre su vasto imperio, asegurando que cada nivel de la sociedad cumpliera con sus roles y responsabilidades.